diría que el equipo en este momento, la tabla dice que estáis en el mejor momento, 9 puntos del descenso. ¿Lo notáis también en el campo y en la confianza? Quizás que estáis en el mejor momento de la temporada. Bueno, en cuanto a confianza, sí que es verdad que sobre todo los dos últimos resultados nos han dado un poco más de moral, también porque los equipos que están más abajo no están sumando mucho y bueno, al final eso te hace llevar a una renta un poco más amplia, pero sí que es verdad que a nivel de confianza, pero ya no solo por los resultados, sino porque por el trabajo que estábamos haciendo desde hace ya tiempo, el equipo se está viendo con la recompensa ahora y creo que sí nos está dando un poquito más de moral. Y al margen de que pienses que hay mejor o peor equipo, que sea el mejor momento, ¿crees que hay mejor equipo, mejores jugadores? Bueno, al final el objetivo del mercado de invierno cuando hace movimientos es ese, pero bueno, la verdad que son jugadores de mucha calidad, contratados en segunda división y los que han venido ahora y bueno, al final el tiempo y los resultados son los que te dirán si has acertado, si el equipo es más potente, pero vamos, que yo creo que vamos por un buen camino. Partido el domingo en Mallorca, difícil, pero quizás tengáis más cosas que ganar que perder, ¿no? Porque los apostantes, viendo la marcha del Mallorca, pues pensarán que es un 1 en la quiniela. Quizás ahí tengáis mucho que decir. Sí, es muy fuerte en casa, creo que es de los equipos que más puntos va a sacar en su casa y bueno, para nosotros es un reto más, es un equipo que conocemos bien ya desde el año pasado, que ha cambiado muy pocos jugadores desde segunda B al actual momento, a la actual plantilla. Y es un equipo que bueno, allí en el año pasado sí que perdimos, pero bueno, aquí en casa conseguimos empatar los 2 partidos, pero bueno, creo que merecimos más y bueno, yo te digo que para nosotros es un reto ir ahí a Mallorca y traernos los 3 puntos. ¿Se puede ganar allí? Sí, claro, se puede ganar cualquier partido, tienes que trabajarlo, obviamente es difícil porque es un equipo que en su casa tiene muchísima confianza, es un equipo muy fuerte, muy agresivo, muy ordenado. Pero creo que bueno, que tenemos que ir ahí a querer el balón, a tenerla y hacerle daño donde creemos que tienen sus debilidades. Gonzalo, ¿cómo ves a Neider, que ha sido siempre tu pareja habitual en el centro de la defensa? Parece que está ya para volver a la convocatoria, el otro día ya viajó, pero tiene a 2 compañeros por medio, Dani Calvo que está jugando, Jesús Olmo que también salió por sanción. ¿Cómo le ves? Bueno, Neider se ha recuperado yo creo que en tiempo récord porque todo hacía presagiar que iba a estar más tiempo parado, pero bueno, físicamente pues digamos que es un privilegiado y bueno, pues eso le llega a recuperarse antes, pero bueno, ahora pues como tú dices han venido 2 jugadores contratados en segunda división y al final la competencia es máxima tanto para él como para mí también, entonces yo creo que eso es lo que hace no bajar la guardia. Ahora Neider pues el otro día ya entró en la lista, pero luego se quedó fuera, pero bueno, tiene que seguir trabajando para volver al 100% cuanto antes para seguir creando competencia con los 4 centrales. La asignatura pendiente del equipo quizás siga siendo a domicilio. El otro día viste muy buena imagen en Lugo, pero en los campos y contra equipos fuertes, Depor, Cádiz, Granada, el equipo no ha sacado nada positivo. ¿Puede cambiar esa tendencia? Sí, yo creo que ese es el objetivo, como te digo, que nos lo planteamos así como un reto para ir ahí a Mallorca y ganar y solo hemos ganado un partido fuera de casa, fue en Majadahonda y por qué no ir a Mallorca y dar la sorpresa, porque como tú dices antes todos los pronosticadores dan de favorito al Mallorca, pero bueno, a nosotros no nos importa, nosotros vamos a trabajar desde el primer minuto para intentar ganar el partido. ¿Y se puede ser allí protagonista? Es decir, ¿podemos ver al Elche en Mallorca que normalmente se ve aquí en el estadio? Sí, esa es la idea. Está claro que siempre nosotros vamos a todos los campos con esa idea, pero obviamente luego fuera de tu casa, pues vas a la casa del rival, tienes su gente allí y eso se nota, igual que nosotros aquí notamos cuando la gente aprieta y los otros equipos también pueden a lo mejor dar un paso atrás. Pues bueno, no es fácil cuando está en un campo con tanta gente, que el equipo aprieta, que el otro equipo se viene arriba, pues al final son situaciones difíciles, pero a las que trabajamos para intentar solventarlas bien, pero bueno, al final no es fácil. ¿Veis la permanencia más cerca a falta de 15 partidos? Bueno, yo te digo lo que vemos en Mallorca, intentar sacar 3 puntos y si sacas 3 puntos, pues estará 3 puntos más cerca. Al final no hay otra que seguir trabajando como hasta ahora, semana a semana, y bueno, esta semana nos toca el Mallorca, intentar ganar
y si gana, pues nos daría muchísima más confianza y luego volver a jugar en casa con nuestra gente, pero ya te digo que ahora lo que nos importa es Mallorca y no vemos más allá de eso. Gonzalo, te pregunto como capitán. Ayer tuvo lugar la Junta de Accionistas y estuvo presente el máximo accionista del Elche, José Sepulcre. En el vestuario, últimamente, ha pasado a hablar con vosotros para comunicar la nueva situación, porque creo que habéis estado en alguna comida con él, no sé si en alguna reunión, ¿le conocéis? Sí, en alguna hemos coincidido alguna vez con él, pero no ha entrado al vestuario a decir nada, simplemente pues no lo hemos conocido, hemos estado hablando con él, pero nada más que eso. ¿Qué impresión tienes? Se le ve un buen hombre, yo no te puedo decir más porque no lo conozco bien. Y ya pues lo que leo por prensa y eso, pero ya te digo que no tengo muchas referencias. Gonzalo, da la sensación de que en el momento que estáis, los últimos 2 partidos contra rivales directos, habéis conseguido ganarle el Boraverás, estáis a 9 puntos, da la sensación de que quizás sea el momento de la temporada de dar el estirón, ¿no? Ese golpe de mano para no tener que llegar hasta las últimas jornadas sufriendo. No sé si vosotros también lo sentís. Sí, el míster lo recuerda cada semana, sobre todo ahora que tenemos esa oportunidad de seguir sumando y seguir ampliando la ventaja, y cada semana que pasa es una semana menos, pero ya te digo que es muy importante ahora dar un paso adelante, no caer en relajación porque entonces no estaríamos equivocando, y sí que es verdad que ahora cada punto que podamos conseguir va a ser más importante que hace algunas semanas. Bueno, te queda un año más de contrato. Sí, tengo un año más. Un año más. El club, Cordero termina contrato el 30 de junio, parece que lo de las renovaciones, más allá de lo de Borja, se ha parado un poco. ¿Se ha dirigido a ti en algún momento para tratar de ampliar tu contrato y no llegar a una situación como la que ha vivido Neider este año, de empezar la temporada? No, hasta hoy no, pero bueno, yo no me preocupa eso, yo tengo otro año de contrato, estoy muy a gusto aquí, entonces no creo que sea ahora mismo un tema a tratar. Sí, Gonzalo, te pregunto por Neider y te pregunto por Borja Martínez, que ya esta semana ya está para volver. También una recuperación en tiempo récord. Sí, Borja, pues en principio se pensaba que era más de lo que finalmente tenía, y bueno, eso al final pues le dio esa alegría con la que puedes trabajar y motivarte, y creo que también ha tenido una buena recuperación y ya prácticamente está casi al 100%, y bueno, yo creo que es una recuperación importante porque es un jugador que por sus condiciones no hay mucho en la plantilla y creo que nos va a venir muy bien. ¿Cómo ves a Gonzalo Villa? Gonzalo sí parece que vaya un poco más lento, pero bueno, suyo era un poco más complicado, y bueno, con la edad que tiene lo que tiene que hacer es recuperarse bien, no tener prisa porque tiene que cuidar bien esa rodilla para que no le vuelva a dar problemas adelante. Desde que llegaste siempre has sido un hombre importante, tanto en segunda B como en segunda A. ¿Notas esa importancia que tienes en el equipo, esa jerarquía, que en cuanto estás bien, Pacheta no lo duda y eres un fijo? No, yo agradezco que tanto Pacheta como los entrenadores que han estado antes siempre han confiado en mí, y bueno, yo simplemente me dedico a trabajar para devolverle la confianza con resultados, y bueno, al final los números están ahí. Pero bueno, lo que no podemos hacer ahora es caer en la relajación porque la plantilla es súper competitiva, hay mínimo 2 jugadores por puesto y una plantilla súper compensada, entonces yo creo que bueno, esto lo que hace es seguir trabajando con más ilusión si cabe que este tiempo atrás, y bueno, y ojalá pueda seguir jugando de inicio como lo estoy haciendo hasta ahora, pero bueno, ya te digo que a mí me preocupa semana a semana intentar jugar esta semana y conseguir la victoria. Sí, Gonzalo, la permanencia parece encarada, 9 puntos más por la Boraverás. Solo se ha dado un caso de un equipo que haya bajado con esta puntuación, pero aquí en Elche se tiene el recuerdo de hace 2 temporadas, un descenso esperado desde el club, o Nino, que fue el único superviviente de aquello. Se ha hablado de ello para mantener esa tensión competitiva que no se ha hablado de eso en ese caso en particular. Yo sí que lo estuve leyendo el otro día, y al final tenemos que aprender de esas cosas, sobre todo el Elche, que hace 2 años descendió. Pues todo eso tenemos que cogerlo para aprender de eso, y bueno, y que no vuelva a pasar. Entonces yo creo que ahora mismo eso también es un caso aislado, y bueno, lo importante es seguir sumando. Nosotros no podemos pararnos a mirar otras cosas, que es lo que sea seguir sumando, porque cada
cada semana que pasa son 3 puntos y tenemos que intentar coger el máximo cada semana, no hay más.